Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas al seminario Sociología de la Cultura y Educación. Este primer video tiene la finalidad de presentarme y presentar el programa del seminario en unos breves minutos, dado que, bueno, la primera clase que ustedes van a escuchar y ver será sincrónica, así que bueno, no quería de presentarme y darles la bienvenida y presentar el programa y un poco la modalidad del seminario. Yo soy Eduardo Langer, soy doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires, soy magíster en educación con especialización en ciencias sociales con especialización en educación por la Flaxo. Soy licenciado en educación, actualmente me desempeño como investigador independiente del CONICET, soy profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en la disciplina Sociología de la Educación. Ya hace muchos años que doy esta disciplina, así que es un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, y poder pensar desde otros lugares, otros espacios, este campo de la sociología de la educación. El programa que pensé para este seminario de 8 clases asincrónicas y sincrónicas es un seminario que tiene 5 unidades en el que vamos a estar desarrollando fundamentalmente las primeras 4 y la última, bueno, se las dejo un poco también de regalo como para que puedan leer algo de mi propia investigación y me conozcan un poco más que hago al respecto de la investigación en el marco de la sociología de la educación. La propuesta es justamente pensar el campo en estas unidades, con una primera unidad que vamos a estar viendo la construcción de la sociología de la educación y los contextos, en los diversos contextos históricos. Un poco el debate de los condicionamientos sociales, políticos, económicos, culturales hacia la educación y cómo eso tiene efectos en la educación y también, por supuesto, en la escolarización, pero también vamos a embarcarnos en los debates acerca de la pregunta por la epistemología de la ciencia, por cómo construir conocimiento, cómo construir ciencia, cómo construir investigaciones específicamente en este campo. ¿Sí? Estos son algunos de los debates que vamos a dar y trabajar en esta unidad 1 y que un poco yo digo que esta unidad 1 es transversal al resto de las unidades que vamos a estar trabajando. Vamos a estar revisándola continuamente a lo largo de todas las clases. La unidad 2 vamos a ver fundamentalmente los debates sobre el vínculo poder, dominación, educación en el pasado y en el presente, ayer y hoy, bueno, trabajando diferentes perspectivas teórica, política e ideológica en el marco de la sociología de la educación a través de diferentes pensadores y perspectivas teóricas como es Gramsci, es Weber, es Foucault y las miradas postestructuralistas hacia la actualidad. Vamos a estar revisando algo de los debates en relación a los efectos de cómo pensar la sociedad y el Estado de diferente modo y en relación
fundamentalmente a la categoría poder y dominación, también tiene efectos sobre cómo pensamos la educación y la escuela en particular. La unidad 3 vamos a estar revisando los debates sobre el vínculo educación y trabajo, también en el pasado y en el presente, con algunos de los clásicos de la sociología de la educación, como Bowles y Gintis, por supuesto, y ahí vamos a estar revisando el vínculo educación y trabajo desde las teorías de la cualificación o desde las teorías de la descualificación, fundamentalmente pensando la escuela en el pasado, la educación en el pasado, hacia la década del 50, 60, y la escuela y la educación hacia la actualidad. Finalmente vamos a estar trabajando sobre la unidad 4, los debates sobre el vínculo educación, cultura y desigualdades escolares, revisando teorías centrales y clásicos también de la sociología de la educación, tal como Bernstein, Bourdieu y Paul Willis, y ahí, bueno, también trabajamos algo de mi investigación propia para llegar hacia una historia del presente de la sociología de la educación. En todo caso, estas unidades propuestas son problemas que la sociología de la educación viene trabajando, viene desarrollando a lo largo del mitad del siglo XX hacia acá, hacia la actualidad, y que son temas aún vigentes y que continúa la disciplina, la sociología de la educación, desarrollando y dedicándose en la investigación. Y esto es central porque podríamos hacer cualquier otro, por supuesto, programa de sociología de la educación en el que nos dediquemos a pensar estrictamente en las perspectivas teóricas, políticas, ideológicas, como por ejemplo el marxismo, el funcionalismo, el pensamiento weberiano, o la teoría de Bourdieu, la teoría del capital cultural de Bourdieu, o la teoría del código elaborado de Bernstein, como algunos de los clásicos que la sociología de la educación ha producido en la historia. Pero acá priorizamos trabajar sobre problemáticas, sobre temáticas que la sociología de la educación viene desarrollando, fundamentalmente para pensar qué es la sociología de la educación, a qué se dedica la sociología de la educación, qué se dedican aquellos que vienen enseñando, haciendo docencia, pero también investigación en sociología de la educación, pero fundamentalmente cómo podemos pensar la escuela, cómo podemos pensar la educación en relación a la sociedad, en relación a los procesos laborales, los procesos políticos de dominación, los procesos económicos, ¿no? Y por supuesto también los procesos culturales en la historia y hacia el presente. No podemos pensar la sociología de la educación de una única forma, y esto es quizás el pie que yo doy para empezar este seminario con la primera clase que van a ver en el siguiente video, en la primera clase, con la unidad 1, en el que vamos a discutir la construcción de la sociología de la educación y justamente la construcción desde estos diferentes lugares. No podemos definir de una única forma la sociología de la educación, sino que podemos pensar la sociología de la educación desde diferentes lugares, posicionamientos teóricos, políticos. No es lo mismo la sociología de la educación para Marx, más allá de que Marx por supuesto no se dedicó a la sociología de la educación, por supuesto no, a los padres fundadores o los mal llamados padres fundadores de la sociología, no, en general, salvo Durkheim, no han
estudiado la relación sociedad y educación, pero podríamos pensar que desde esos diferentes escritos, manuscritos que han producido Marx, Weber y Durkheim, nos han dejado las raíces profundas para pensar, por supuesto, la sociología, pero también la sociología y la educación, la relación entre la sociedad y la educación. Entonces, la sociología y la educación podemos pensarlas desde esos diferentes lugares, y se dedica la sociología de la educación de esos diferentes lugares a estudiar y enfocar y focalizar diferentes problemas que aquí queremos dedicarnos a pensar y desarrollarlos en gran medida. Por eso también parte de la propuesta de este seminario, con los 2 trabajos parciales antes del trabajo final, tiene que ver con que en grupos ustedes puedan pensar un problema, una problemática socioeducativa que los aqueja y que pueda ser pensada, desarrollada desde la sociología de la educación, desde este material que les propongo en estas unidades, desde estas problemáticas que les propongo pensar, tales como el vínculo educación y trabajo, el vínculo educación, cultura y sistema educativo, la desigualdad escolar, o la relación entre sociedad, Estado y educación, poder y dominación, como alguno de las temáticas, de las problemáticas a las que la sociología y la educación puede enfocarse y puede desarrollar. Entonces les voy a pedir, y eso lo vamos a ver la primera clase sincrónica, que puedan pensar en grupos una problemática, escribirla y empezar a pensarla en el primer trabajo con alguno de los textos que tienen las primeras 2 unidades, y luego desarrollarla en el trabajo número 2. Esta será un poco la dinámica. Por supuesto que estos 2 trabajos serán parte de o trabajos parciales para llegar al trabajo final, en el que van a tener que desarrollar en extenso una problemática socioeducativa que los aqueja, o por lo menos que les dispara a pensar parte de este material en sus realidades socioeducativas. Bueno, yo dejo acá esta presentación propia y esta presentación del programa, en la que también van a ver que tiene un cronograma en el que está el desarrollo de clase por clase y material en cada clase, y que ustedes van a encontrar seguramente en la plataforma ya subido cuando vean este video. Bueno, me despido acá en esta presentación, y seguramente van a tener que pasar a ver la primera clase antes de que nos encontremos en la primera clase sincrónica. Bueno, un gusto y nos estamos encontrando.